capítulo que hoy tenemos que compartir es el capítulo 12 del libro de Hechos, y la verdad que cuando estuve estudiando hace ya bastante tiempo me dieron el tema. Uno se sorprende de cuántas cosas uno tiene que poner en práctica cuando estudia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente es teología, es conocer de Dios, sino es pasarla por nuestra vida. Y cuando uno estudia y aprende algo, si no lo pone en práctica, no sirve. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y te desafío a que hagas esto. Cada vez que leas la palabra de Dios, Dios te va enseñando cosas, pero también te va dando la posibilidad de poner en práctica esas cosas. Si no lo haces, no vas a recibir la bendición de tal manera que si lo hicieras. ¿Por qué? Porque cuando haces eso empezás a experimentar aquello que leíste y aprendiste, y lo estás viviendo en carne propia, y cuando lo experimentás le podés contar a otros de otra manera. Es lo mismo que el Evangelio. Hay gente que predica el Evangelio, pero lo hace de una manera teórica. Pero cuando alguien se da cuenta verdaderamente de la obra del Señor Jesús hecha en nuestra vida, cuando le tiene que contar a otro eso, es asombroso decir: Señor, te doy gracias porque me perdonaste e hiciste todo esto. Y le contás al otro lo que leíste, lo que aprendiste, lo que viviste, y de esa manera también lo compartís. Hoy vamos a leer el capítulo 12, vamos a ver los primeros 3 versículos para comenzar. Vamos a tratar de ver 6 puntos en este capítulo, rápido, pero también a la vez tranquilos, pensando en cuántas cosas podemos hacer hoy en día, para bien o para mal. Así que bueno, vamos con el versículo 1. Dice el capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 1: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hasta aquí nomás en la lectura. Fíjate que en primer lugar habla acerca de Herodes. La Biblia menciona varias veces a Herodes. No es el mismo Herodes. ¿Se acuerdan cuando se menciona que el Señor Jesús iba a nacer? Herodes mandó a matar a los niños menores de edad. No es este Herodes. Después, cuando el Señor Jesús muere y Pilato habla con Herodes, tampoco es este mismo. Este es el tercer Herodes, que es el nieto del primero. Y cuando uno ve eso se da cuenta de que 3 personas con el mismo nombre. Bueno, sí, era una forma de expresar, ¿no es cierto?, el rango, la jerarquía, o cómo se iba pasando, ¿no? Vieron que algunas familias le ponen Eduardo, y al hijo le ponen Eduardo, y al nieto le ponen Eduardo como primer nombre. Bueno, pasa algo parecido en cuanto a lo que pasaba con Herodes. Este es el tercer Herodes que se menciona. ¿Y sabes qué? Cuando lees el mismo versículo que figura acá, el versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo. También se mencionan por lo menos 3 Jacobos en la Biblia, al menos que podemos ver. 2 que son apóstoles, y uno que es Jacobo, el hermano del Señor Jesús, es el que escribió la carta de... ¡Ay, se me fue! Judas. Cuando uno ve... Santiago, perdón. Cuando uno ve esto, se da cuenta de que 3 personas tienen el mismo nombre y son seguidores del Señor Jesús, y 3 personas tienen el mismo nombre y son personas que odian a los cristianos. En aquella época, estos 3 reyes persiguieron a los cristianos, y estos 3 hombres que tenían el mismo nombre eran hombres que servían a Dios. Y fíjate lo que hacía este rey, lo que disfrutaba. En el versículo 1 dice: echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La idea era golpearlos, hacerlos pasar vergüenza, ponerlos en la cárcel, pero no llegaba a ese extremo, sino que excedió todo esto, y en el versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo. Esto tenemos un privilegio hoy en día, que gracias a Dios en Argentina no tenemos una persecución de esta manera.
aunque puede haber personas que sean malas y se burlen de nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo, a padecer, ¿no es cierto?, burlas de distinto tipo, a veces en el trabajo, a veces en la escuela o en la universidad. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos. Y eso te va a pasar muchas veces cuando vos quieras hablar del Señor y delante de todos se burlan, pero en la intimidad a veces ellos también tienen esa necesidad. Tengo un tío que ya falleció, que siempre se burlaba de nosotros. Íbamos a almorzar, a veces en familia, y cuando nos juntábamos con la familia, él era el primero que me empezaba a atacar y a burlarse. Sí, pero ustedes los evangélicos se llenan los bolsillos con la ofrenda y con los diezmos, y ahí empezaba, a darnos a los evangélicos. Entonces yo le hablaba y tenía paciencia, ¿no? Pero cuando él estaba mal, pasando momentos difíciles, tuvo un cáncer y bueno, terminó con ese cáncer, su vida terminó de esa manera, ¿no? Postrado. Pero cuando él estaba mal, él se acercó y me dice, Carlos, orá por mí, porque yo me burlaba de vos, queriendo tener lo que vos tenías. Claro, él veía una familia, gracias a Dios, que tenemos unida, sin vicios, y por su lado él tenía su familia toda desmembrada, sus hijos alejados, enojados, y también él con todos sus vicios. Y me maltrataba en un aspecto delante de la familia. Y uno se aguantaba, pero cuando necesitaba, ¿a quién acudía? A nosotros. Lo mismo puede pasar con tu vida, ¿eh? Dios puede utilizarte. Pensá en aquellos que te hacen daño o que te maltratan, escuela, trabajo, donde sea. Estate dispuesto a padecer por Cristo, pero también está dispuesto a hablar y seguir hablando acerca del Señor. Fíjate que en el capítulo anterior hablamos acerca de Antioquía y cómo la iglesia crecía porque el Evangelio se seguía extendiendo, no solamente de palabras, sino de hechos. Bueno, Dios quiere que vos y yo vivamos de esa manera, predicando, no solamente con palabras, sino con hechos. Y a veces tenemos que soportar muchas cosas injustas, o soportar a personas que no nos gustan y nos maltratan. Pero, ¿sabés? Lo terrible de todo esto es que muchas veces en la iglesia hay hermanos o hermanas que maltratan a los mismos hermanos. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque sin darse cuenta, algunos hermanos maltratan a los otros. Y con mucho tacto y amor tenemos que hablar con aquellas personas. Si vos ves a alguien así en la iglesia, espero que no haya, pero a veces pasa, uno tiene que ir con todo el cariño y el amor y empezar a hablarles y decir, che, pero no trates así a las personas. Nosotros en la iglesia tenemos una hermana que tenía el don de expulsión, porque cada vez que venía alguien nuevo, lo que hacía siempre era mirar las cosas malas, hasta que pudimos hablar con ella y poco a poco le fuimos diciendo, mirá, no trates así a las personas. Vino un muchacho con una gorrita, imagínense los chicos de ahora, ¿no? Con la gorrita, y entró a la iglesia, y cuando entró a la iglesia la hermana hace ¡tac! Y le pega un castañazo y le saca la gorra. En la iglesia no se pone la gorra. Y claro, cuando uno ve eso, después no le tienen que retar al muchacho, tenemos que retar a la hermana. Hermana, no se hace eso. De esa manera no. Otro chico venía también de esa manera y sigue estando ahí congregado. Y él venía con su gorrita y siempre estaba con su gorrita. Y claro, un hermano mayor me dice, Carlos, andá y decile que se saque la gorra, porque la gorra molesta. Y le decían, quédate tranquilo, ya va a entender y poco a poco se va a ir sacando la gorra. Y un día charlando con ese chico le digo, ¿pero por qué usás la gorra? No, dice, porque me pelaron, dice, y me quedó mal acá y me da vergüenza el pelo. Le creció el pelo y al mes se sacó la gorra. Pero el trato que tenemos muchas veces, o maltrato, lo que hace es alejar a las personas. Cuidemos a las personas nuevas. Tengamos el don de recibirles con agrado, que la gente se sienta cómoda. No maltratemos como este hombre maltrataba a los cristianos. Él no era creyente, pero a veces en la misma iglesia tenemos hermanos o hermanas que maltratan. Ojo, prestemos atención. En este primer punto,
veamos cómo somos. O somos hombres y mujeres como Jacobo, o hombres y mujeres como Herodes. Tratemos bien a los hermanos. Pero el versículo 3 al 10 empieza a relatar, ¿no es cierto?, lo que había pasado con Pedro, porque mataron por gusto a Jacobo, este rey lo hizo así, y viendo esto también encarceló a Pedro. Y cuando lo encarcela a Pedro, ve que los judíos están contentos. Claro, Pedro era un referente de los cristianos. Él había ido a los que no eran judíos a hablar del Señor. Vio el poder del Espíritu Santo obrando en personas que no eran judías. Y él no podía decir absolutamente nada más que decir: Dios es poderoso para perdonar los pecados de gentiles como de judíos. Pero sus propios hermanos estaban enojados con él. Y cuando ven que Herodes lo mete preso, y había alegría en los judíos, que no eran cristianos. Y vamos a ir viendo ahora cómo el poder de Dios se demuestra en este tiempo. Vamos al versículo 4. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo con 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y el último versículo dice: y habiendo pasado la puerta de la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué historia, ¿no? Cuando uno puede contar una linda historia, esta es una historia para contarla a los chicos. A veces le contamos siempre las mismas historias, pero esta es una historia fascinante, porque podemos ver el poder de Dios, podemos ver cómo Dios cuida de los suyos, podemos hablar acerca de los ángeles, y eso es algo lindo de saber, que Dios sigue utilizando ángeles. ¿Para qué? Para cuidar a los suyos. Hoy tenemos una cantidad de gente que quiere estudiar de ángeles y todo eso, y el esoterismo y todas esas cosas, pero no van a la fuente principal que habla acerca de esto. La Biblia es la que habla acerca de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines. Y cuando uno ve todas estas jerarquías de ángeles o de huestes celestiales, uno ve que Dios ordenó tan bien las cosas que hasta utiliza a esas huestes. ¿Para qué? Para bendecir a sus hijos. Pedro estaba encarcelado, y fíjense las características, ¿no? 16 personas fueron encomendadas, 4 grupos de 4 personas para cuidarlo. Lo encadenaron a ambas manos. No solamente eso, sino tenía guardias ahí al lado. Y el ángel aparece, toca su costado, se despierta, le dice: cíñete, o sea, ponete la ropa, se le cayeron las cadenas, ponete la ropa, ponete la sandalia y acompáñame. Eso es algo que uno dice: ¿eso Dios lo hizo? Sí, lo hizo él enviando un ángel. ¿Para qué? Para que lo cuidara. Porque así como Jacobo fue muerto a espada, y me imagino que Herodes quería hacer lo mismo, para quedar bien con el pueblo judío.
Y cuando Dios ve todas esas cosas, lo libera, lo saca de una manera milagrosa. ¿Vieron? Algunos por ahí vieron la película de este mago, ¿cómo se llama? Harry Potter. Él tiene un manto que se pone y desaparece. Algunos me miran y dicen, sí, sí, ¿no? Para los que son más viejos, por ahí algunos ¿se acuerdan Shazam? Esos dos hermanos que tenían unos anillos y se unían, también tenían un manto que se tapaban y se hacían invisibles. Bueno, uno piensa y dice, ¿habrá sido algo así? Porque no puede ser que pasaron entre los soldados y no los vieron. Bueno, Dios estaba y no los vieron. No vieron ni al ángel ni vieron a Pedro, pasaron. Y cuando pasan, vamos viendo que van saliendo de la cárcel y hasta la puerta se le abre sola. Dios hizo eso, algo milagroso. ¿Para qué? Para salvarlo. Ahora, ¿Dios puede hacer hoy esas cosas? Y claro que sí. Es necesario, y yo creo que en este tiempo no es necesario, pero cuando hay necesidad, Dios puede obrar. El poder de Dios no se acaba. Dios sigue obrando de muchas maneras como Él quiere. Si en algún momento uno necesita la ayuda o el cuidado de un ángel, y Dios lo va a mandar. Pero no estemos pensando que tenemos un ángel guardián ahí que está cuidándonos permanentemente. No, no, no. Vos y yo tenemos que vivir una vida de santidad que honre a Dios y andar como Él quiere. No es la realidad de que tenemos acá el angelito bueno y el angelito malo y nos está... No, la realidad es que vos y yo tenemos que vivir una vida de santidad. Y cuando tenemos dificultades porque Satanás o el mundo o la carne nos está tentando, Dios manda la posibilidad de ayudarnos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. A veces decimos, no, Satanás me tentó, no, y a veces es nuestra propia carne. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra la carne, no echarle la culpa a Satanás. Entonces, digo Satanás porque también es un ángel, ¿no? Entonces, Satanás lo que hace es tratar de alejarnos del Señor. Y lo que vos y yo tenemos que hacer es tratar de vivir una vida cercana al Señor. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, para vos, para mí, y Él quiere que vivamos una vida de santidad y de esa manera cumplir el propósito que Él tiene, honrándole a Él. Toda la gloria es para Él. Entonces, como segundo punto, tenemos que tener en cuenta esto. Dios nos cuida de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero nosotros tenemos que estar firmes en Él, siempre, sabiendo que Él nos va a ayudar en todo momento. ¿Hizo milagros con Pedro? Sí. ¿Lo sacó de ese lugar? ¿Lo libró de la muerte? Sí. Ahora, qué difícil habrá sido para esos soldados, porque presentarse delante de Herodes y decir, se escapó. Todos esos 16 hombres estaban confinados a muerte. ¿Se acuerdan? Esto mismo ocurrió con el Señor Jesús. Cuando Él fue muerto, ¿no es cierto? En la cruz lo llevaron, lo metieron y sellaron la tumba. Pusieron guardia. Pero cuando el Señor salió, ¿qué hicieron los guardias? Y bueno, arreglaron, dijeron, no, vamos a decir que los discípulos se lo llevaron, algo, porque si no, nos matan a todos. En este caso, algo iban a hacer. Bueno, Herodes no tuvo compasión y los mató por no cumplir su tarea, porque se le escapó ¿quién? Un cristiano. Ahora, Dios fue el que lo sacó. Y la mano de Dios lo cubrió y lo llevó afuera, a tal punto que él fue libre. Y cuando fue libre, cuando ya caminó una cuadra más de la libertad, el ángel se va. Y Pedro empieza, ¿no es cierto?, ahora a decir, ¿y ahora dónde voy? Y se va camino, ¿no es cierto?, a una casa. Vamos al versículo 11. Tercer cosa para tener en cuenta. Dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo quería matarlo, pero bueno, Dios lo libró. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Segunda vez que vemos este tema.
la gente estaba orando. ¿Por quién? Por Pedro, por su referente, por alguien que cumplía la tarea, por aquel que estaba haciendo las cosas que el Señor les mandaba. Desafío para la iglesia también, estar orando por las autoridades, por los ancianos, por los diáconos, por aquellos que están trabajando y cumpliendo la tarea del Señor. Hermanos, tenemos que orar unos por otros, sí, pero también oremos especialmente por los que están al frente. Porque si Satanás golpea a los ancianos, a las esposas, a los diáconos, a su esposa, hace desastres muchas veces, porque están al frente. Y lo que tenemos que hacer nosotros es orar por los ancianos, por los diáconos y por cada uno de los que está al frente en distintas tareas. Hermanos, cumplamos ese rol de estar orando, sabiendo que Satanás muchas veces nos quiere hacer caer. La iglesia estaba orando por Pedro. Versículo 13. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, salió a escuchar a una muchacha que se llamaba Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mirá, claro, la iglesia oraba. Oraba ¿por qué? Por un milagro, para que el Señor lo sacara, pero cuando lo sacó y no podían creer. Ahora, cuando vos y yo oramos a Dios y le pedimos un milagro, y Dios lo hace, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios. Ahora, tenemos que tener esa confianza y esa fe. Nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Y cuando le pedimos saber que Él nos puede contestar, Él nos contesta. A veces decimos, sí, Dios contesta de acuerdo a su voluntad. Sí, es verdad, de acuerdo a su voluntad. Pero también Él escucha nuestro ruego. Y una iglesia que ora, si el Señor dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, imagínense una iglesia que está orando por Pedro. Imagínense una iglesia que esté orando por sus líderes. Es una iglesia que va a seguir haciendo cosas. Hermanos, hermanas, oremos con confianza en que Dios va a cuidar a los suyos. Y si es necesario, va a enviar ángeles para cuidarlos. Pero nuestra responsabilidad, y lo mismo que hacía la iglesia en aquella época, es orar, interceder. Pedro salió de ese lugar, fue a la casa de María, y cuando golpeó, la sirvienta, la muchacha, la que estaba ahí, contenta, feliz, se olvidó abrir la puerta. ¿Pero por qué? Porque escuchó a Pedro, sabía quién era. Se ve que tenía una voz rara o fácil de reconocer. Y ella cuando escuchó esa voz fue y dijo, y los demás no le creían. Ahora, estaban orando para que el Señor libere, pero cuando le cuentan no creían. Bueno, tenemos que orar y creer que Dios puede hacer lo que le pedimos. Entonces, esto fue algo maravilloso porque hasta los mismos que estaban ahí dijeron, es un ángel, tratando de decir, no es Pedro, no, era Pedro, que fue liberado por un ángel, pero que estaba en esta posibilidad de poder juntarse con los hermanos nuevamente, de poder decir las cosas que había experimentado, que al principio para él parecía un sueño. Imagínense todo esto, ¿no? El ángel que lo toca, que abre todo esto, que todos los demás estaban durmiendo, ¿no? o no lo vieron, no sabemos bien en eso, pero sí sabemos que Dios obró. Y los que estaban ahora escuchando todo esto, se asombraban. Qué poder que Dios tiene, qué maravilla que Dios hace. Dios la sigue haciendo hoy. ¿De qué manera? Y cuando vemos una persona que pasa de muerte a vida, cuando vemos su vida, lo que era antes y lo que puede llegar a ser por la transformación de su ser, esas maravillas las podemos disfrutar. Oremos por cada uno de aquellos que necesitan de Cristo, para que entiendan el mensaje y el Espíritu obre. Versículo 17. Dice así, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora, murió un Jacobo, pero estaba el otro Jacobo, que también tenía que saber todo esto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había que comentarlo, lo que Dios había hecho, había que transmitirlo. Y hoy tenemos que seguir haciendo lo mismo, seguir transmitiendo la palabra de Dios, lo que pasó en aquel momento, enseñarle a la gente que Dios sigue obrando de muchas maneras. Y él se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a buscar. Iban a buscar seguro a algunos de los más cercanos, a algunos familiares. A Pedro lo tenían que encontrar. Los soldados que se les había escapado tenían que encontrarlo, pero no. Él huyó y Dios le cuidó para que no lo encontraran. Cuando vemos esto en el tercer punto nos damos cuenta verdaderamente de el poder de Dios y que nosotros tenemos que disfrutar ese poder, sabiendo que las maravillas que Dios hace, nosotros las vemos o las escuchamos y las tenemos que creer con convicción porque es palabra de Dios, porque Dios nos cuenta cómo Él obró y hoy puede obrar de la misma manera. Él lo puede hacer. Si no lo hace es porque Él no lo necesita, no quiere hacerlo y bueno, tenemos que saber que tenemos un Dios de poder y Él es bueno plenamente con nosotros como lo fue con Pedro. Vamos al versículo 18 y 19, como cuarto punto, tener en cuenta y saber valorar, ¿no es cierto?, lo que Dios hace. Dice el 18, luego que fue el día, hubo un poco de alboroto, no poco, pero fuerte, ¿no? Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió Judea a Cesarea y se quedó allí. La ira de este rey se vio en la muerte de todos los soldados romanos, todos los que estaban ahí. Ahora, el enojo que tenía este rey porque se le escapó un cristiano, el enojo que tiene Satanás cuando se le escapa uno de los suyos. ¿Por qué? Porque nosotros lo ganamos. ¿Quién? La iglesia, predicando el evangelio, gana a una persona y pasa de muerte a vida. El enojo que tiene Satanás. Y nosotros la alegría que tenemos. Disfrutemos de predicar el evangelio y ver que personas pasan de muerte a vida porque le ganamos un alma. ¿A quién? A Satanás. Hay uno que va a disfrutar de la eternidad gracias a que vos y yo le pudimos hablar y el Espíritu Santo obró, porque el que hace la tarea es el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos somos simples transmisores. Transmitimos el mensaje con mayor o menor elocuencia, pero el poder es el mismo si disfrutamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que bueno, tener en cuenta esto, la felicidad que podemos tener cuando ganamos una persona que no es creyente es incalculable, así como el odio de aquel que pierde es también muy grande. Versículo 20, vamos rapidito viendo algunas cositas más y vamos al punto número 5. El versículo 20 hasta el 23, vamos a leer 3 versículos más. Dice, y Herodes, que estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, Blasto, que era camarero, su camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él del rey. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este es el relato de uno de las muertes más feas, ¿no? Dice, murió comido por los gusanos.
pero la realidad que murió por no glorificar a Dios, comido por los gusanos, pero no por no glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a él para pedirle ayuda, gente que estaba necesitada. ¿Y él qué hace? Bueno, en una de sus charlas con la gente empieza a recitar o a hablar y a dar su discurso, y en ese discurso que este rey estaba diciendo, la gente como que estaba feliz porque el rey estaba hablando y empezaban a decir, estas palabras que dice este rey son palabras de Dios y no de hombres. Y él se la creyó. Ya sí, dice, yo soy importante, yo soy como un Dios. Y la realidad es que él tenía el privilegio de poder ayudar a la gente porque Dios le dio esa autoridad. Dios quita y pone reyes. Y él estaba puesto porque Dios lo puso. Qué pena es que no pueden reconocer a Dios hasta en esa posición. A veces nos pasa que algunas veces tenemos posibilidad de hablar con autoridades, con intendentes o con otras personas dentro de lo que es el gobierno. Y ellos creen que ellos son los que están gobernando porque tienen su poder y porque consiguieron ese lugar. Y no se dan cuenta que Dios fue el que permitió y que si los puso es para algo, para ser de ayuda y de bendición al pueblo. Y cuando uno le dice esas cosas no les gusta. Dice, no, no, esto yo lo hice por mérito propio, porque yo trabajé, me esforcé. Y no entienden que Dios fue el que los permitió estar ahí. Bueno, este rey no entendía esto, de que Dios lo había puesto. Estaba en contra de Dios, estaba en contra de los que predicaban de Jesús, estaba en contra de todo aquello que tenía que ver con Dios, pero él se quería hacer, o se quería creer que era un Dios. Y Dios toca su corazón y dice, acá se acabó todo, tu vida. Y cuando se acaba la vida, ¿qué pasa? Y bueno, viene el juicio. De manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Dice eso Hebreos 9:27. Por lo tanto, este hombre, bueno, tendrá su juicio delante de Dios y Dios va a tener que juzgar sus obras. No era cristiano, no creía en Jesucristo, por lo que vemos. Por lo tanto, sabemos que su condenación es estar eternamente alejado de Dios. Pero por el contrario, vemos como Pedro sigue predicando, se va, se escabulle, con el propósito de seguir anunciando el mensaje de salvación a muchos más, a los que Dios les dé que hable. Termino. Vamos del versículo 24 y 25. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Cuando uno ve esto, dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pedro pasó por un momento muy difícil, la iglesia pasó por un momento muy difícil, porque sus autoridades estaban expuestas a la muerte, pero Dios los cuidó y luego de pasar esa prueba, vemos que la iglesia crecía y se multiplicaba. ¿Sabes qué? Eso sigue pasando hoy en día. Cuando la iglesia tiene pecado, tiene problemas, tiene dificultades y está en una situación mala por el ataque de Satanás, cuando salimos de esas pruebas, Dios nos bendice. Cuando uno sale de esa situación, empezamos a ver que la iglesia crece, empezamos a ver que los hermanos crecen, empezamos a ver que hay bendición, pero tenemos que pasar todo ese tiempo difícil y no es fácil. A nosotros nos ha pasado en la iglesia. Muchos hermanos se han ido a la iglesia por un pecado que hubo en la iglesia. Y cuando vemos, nos duele que se vayan 20, 10, lo que sea. Pero también vemos la mano de Dios, que se fueron 20 y de repente un domingo vinieron 8 personas, y nuevas, y sin ser creyentes, y están congregándose. Y eso decimos, ¿cómo? Se fueron 20, pero en un domingo aparecieron 8. Y al domingo siguiente 3 personas más. Y uno ve y dice, Dios es el que hace las cosas. Nos bendice.
Claro que sí, pero tenemos que pasar pruebas y dificultades. Y muchas veces la zaranda de Dios no nos gusta, pero es para bien de la iglesia. Y los pecados que salen a la luz también es para bien de la iglesia. Nos duele, tenemos que disciplinar, tiene que haber un momento, un tiempo de restauración y un montón de cosas. Pero cuando pasa todo ese proceso, ese periodo de prueba, ¿qué hay? Hay crecimiento. Qué lindo es ver esto como último punto, el ver que la iglesia crece. Le doy gracias a Dios por la iglesia que ustedes están teniendo ahora, por el trabajo que están haciendo en Santiago, en Corrientes y en Hurlingham, porque Dios los sigue utilizando y Dios va a seguir trabajando en sus vidas si ustedes viven vidas de santidad que agraden a Dios de la misma manera que lo hizo Pedro y de la misma manera que lo hizo la iglesia en aquel momento, orando, clamando a Dios por cuidado, por santidad. De esa manera la iglesia va a ir creciendo y avanzando, sabiendo que las pruebas van a estar. Y es necesario que haya pruebas en la iglesia, porque si no, no vamos a crecer. Las pruebas van a estar, pero tenemos que ir saltando esas pruebas y no esquivando. Porque esquivar las pruebas no sirve de nada, va a venir otra vez una prueba. Hay que saltarlas, hay que pasarlas, hay que salir aprobados delante de Dios, ir creciendo. La iglesia tiene que crecer. Y la iglesia sos vos, soy yo. Tenemos que ir creciendo en las cosas de Dios. Hoy hemos visto distintas cosas que Dios hizo en un tiempito, horas, días, y Dios lo puede hacer hoy también, claro que sí, en horas, en días. Dios puede hacer la misma obra de la misma manera. Tenemos hermanos en distintos países que son perseguidos y muertos por predicar el Evangelio, y lo siguen haciendo. Y damos gracias y gloria a Él. Y tenemos que orar por aquellos hermanos que están en países donde es difícil ser cristiano. Pero también tenemos que orar por la iglesia que está acá y que está trabajando, por ustedes, para que el Señor les bendiga permanentemente. Y sean, como dice el último versículo, el 25, Bernabé y Saulo dice, cumplieron su servicio y volvieron de Jerusalén, llevando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mira, cuando vos ves esto te das cuenta de que el crecimiento de los hermanos y el cambio de actitud es bueno. Cuando uno ve eso, se da cuenta de que hay hermanos que en un momento no servían, no estaban de acuerdo, pero pasado el tiempo fueron de bendición, como vemos estos hermanos. Y así va a pasar en la iglesia también. Hay hermanos que quizás en este momento no son los adecuados para hacer algo y hay que tenerlos ahí estancados diciéndole, bueno, espera un poquito, crece, madurá para hacer otras cosas. Y hay que acompañarlos. Pero cuando están bien, sumarlos para trabajar juntos. Dios quiera que en estos dos miércoles, jueves tenemos nosotros, estos dos miércoles que hemos podido compartir estos dos capítulos, te lleves algo para poner en práctica, que no sea un simple conocimiento. Si es conocimiento nada más, no vale la pena. Pero si podés poner en práctica algo de todo lo que hemos visto, va a ser una bendición para la iglesia y una alegría también para aquel que lo comparte. Dios les bendiga muchísimo. Que esto que hemos podido compartir rápidamente nos haga reflexionar y nos dé el entusiasmo para seguir predicando de Jesucristo, sabiendo que vamos a tener dificultades, pero sabiendo también que Él tiene su cuidado y que si es necesario va a mandar ángeles o quien sea para que Él nos esté acompañando y protegiendo de todo ataque del maligno. Dios les bendiga muchísimo y gracias por darme esta oportunidad de compartir este tiempo.